Hola queridas, queridos, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Sé que hace mucho tiempo que no subo contenido, pero ya sabéis que las circunstancias pues a veces no son las más favorables para ponernos a grabar, etc. Y también a través de redes sociales sabéis que hemos tenido muchísima actividad en la cual hemos estado haciendo mucho contenido tanto para este canal como para el canal de Dunia ASMR. Yo soy Belén, soy historiadora del arte, máster en Ciencias de las Religiones y doctora en Historia y Estudios Humanísticos, especializada en arte islámico en general y en arte mudéjar, en arte de las comunidades mudéjares en el territorio valenciano en particular. Hoy estoy grabando un vídeo, quiero compartiros una serie de cuestiones que a mí me hacen especial ilusión porque no sé si sabéis esta faceta de mi vida, y es que durante mucho tiempo yo estaba absolutamente fascinada por los edificios que se gestaron en lo que llamamos la época de la antigüedad tardía. Esa fascinación vino también un poquito por el desarrollo de mi tesis doctoral, que como sabéis la tenéis en abierto en Teseo, en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, por si queréis consultar cualquier cuestión que os interese sobre el desarrollo o todo lo que comenté y toda la investigación que realicé en mi tesis doctoral sobre la maxura de Al-Hakam II en la mezquita de Córdoba y cómo esa maxura estaba inspirada precisamente no solamente en la arquitectura, sino también en la arquitectura y en el simbolismo que se había gestado a lo largo de la antigüedad tardía. Esta tesis lo que supuso fue para mí una continuación de muchos estudios que se habían iniciado en el año 92 al respecto de una revisión de lo que era el arte islámico en Al-Ándalus. Pues bien, uno de los edificios que yo utilicé para crear esa comparativa entre las diferentes plantas, diferentes estructuras, diferentes formas de entender la arquitectura del templo, la arquitectura del espacio de culto y que se vinculaban entre la antigüedad tardía y precisamente la maxura del Hakam II fue una basílica que encontramos en una ciudad tal vez que os parezca un poco extraña, que es la ciudad de Milán. La basílica a la que me refiero es la Basílica de San Ambrosio de Milán, con la cual tengo un vínculo muy especial porque por motivos personales Milán es una ciudad que he visitado mucho, he visitado habitualmente con mi familia y me parece una ciudad absolutamente fascinante. No solamente podemos encontrar ese gran edificio gótico que es el Duomo de Milán o la Catedral de Milán, o las maravillosas calles de Monte Napoleone, la Vía de la Espiga, todo lo que está relacionado con la moda y el lujo italiano, las galerías Vittorio Emanuele, el Palazzo Sforza, sino que también Milán, como fue capital del Imperio Romano en su época tardorromana, no sé si este dato lo sabías, también se fundaron una serie de basílicas, de las primeras basílicas cristianas monumentales y muy importantes, y por esa razón yo trabajé algunas de ellas, especialmente la de San Ambrosio de Milán. Así que hoy te propongo un viaje en el tiempo a través de un edificio que para mí es muchísimo más que un monumento, significa mucho. Esa basílica de San Ambrosio de Milán pude conocerla en profundidad, como os digo, gracias a mi investigación doctoral, pero también a varias visitas que posteriormente pude realizar con mi familia a Milán. Su gestación, como os decía, se enmarca dentro de uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia del Mediterráneo, que es lo que se conoce como tardorromanidad, época tardorromana, antigüedad tardía o tardía antigüedad. Precisamente la semana pasada, y ya lo tenéis en el canal de YouTube de mi amigo Alejandro Colete, os pongo por aquí o por aquí el enlace al vídeo, precisamente estuvimos hablando del concepto de la antigüedad tardía, que lo tenéis perfectamente explicado en este vídeo y también en un montón de bibliografía que os dejaré por aquí. Uno de mis libros favoritos para entender esto es este que tenéis aquí, que era nuestro libro de cabecera en primero de carrera cuando empezábamos la historia del arte medieval. Es el libro de Richard Krautheimer de arquitectura paleocristiana y bizantina, aunque ya no decimos ni paleocristiano y casi que tampoco decimos bizantino. Pero bueno, como os decía en esta presentación del libro de Alejandro Colete, que se titula Hijos de Alejandro Magno, está publicado por la editorial Almuzara, se hace un estudio de todo el pensamiento filosófico que se desarrolló durante la antigüedad tardía en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo oriental, y que nos va explicando cómo en esa época en la que se suceden tantos cambios dentro de lo que había sido el Imperio Romano, lo que entendemos como el Imperio Romano clásico, nos damos cuenta de que ese pensamiento filosófico
que se gesta en la Antigüedad tardía tiene como consecuencia también el desarrollo del pensamiento filosófico en lo que llamaremos la época del Islam medieval en el Mediterráneo. Con lo cual este libro, este estudio de Alejandro Colette es muy interesante para entender el pensamiento de la Antigüedad tardía, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales autores y posteriormente cómo toda esa filosofía va a ser absorbida por lo que llamamos el Islam. No tanto el Islam como religión, sino también el Islam como cultura, como forma de filosofía, como forma de pensamiento, etc. Así que veis también que estudiar en su contexto todas las manifestaciones humanas son importantes. En el caso de Alejandro Colette se estudia el pensamiento, pero mi tesis doctoral, por ejemplo, fue paralela a ese estudio de Alejandro Colette y llegamos a las mismas conclusiones. Él desde la filosofía y yo desde la historia del arte o desde la arqueología o sí, desde ese panorama, desde ese paradigma visual. Bien. La Antigüedad tardía abarca aproximadamente un periodo de tiempo, un arco temporal extensísimo que podríamos decir que va del siglo II, siglo III después de la era común hasta el siglo VIII y yo diría que casi hasta el siglo X. Es una época que podríamos llamar de transición, es una época en la que vamos a ver muchos cambios precisamente por la supuesta caída política de lo que había significado el Imperio Romano en cuanto a extensión o lo que llamamos el Imperio Romano clásico. Por lo tanto, Roma ya no es la Roma clásica, pero aún no estamos en lo que llamamos posteriormente o lo que en el siglo XIX se calificó como la cronología del periodo medieval. Con lo cual es un tiempo de grandes tensiones políticas, porque lo que va a ocurrir es que los pueblos germánicos van a intentar imitar al Imperio Romano. También la capital, Roma, como fue tomada por las tropas del norte de Europa, de algunos pueblos del norte de Europa, Roma va a cambiar su capitalidad, pero claro, el hecho de que Roma ya no sea la capital del Imperio Romano y sean otras ciudades las que ostenten esa capitalidad, no implica que culturalmente el Imperio Romano haya caído en el siglo V, ¿no? En la fecha del 400 y pico, que siempre se da en los libros de historia. Por lo tanto, es un tiempo de cambios, un tiempo de tensiones políticas. También tenemos que contar con el factor de la progresiva cristianización del imperio, de los concilios que van definiendo las doctrinas, que van definiendo ciertas ortodoxias que se van a relacionar con el cristianismo, pero tenemos que tener en cuenta también que el paganismo todavía tiene mucha fuerza dentro de lo que había sido ese contexto mediterráneo territorial. También en este momento hay muchos obispos que empezaron a comportarse como auténticos líderes dentro de las ciudades y aquí es el momento en el que vamos a parar y vamos a contextualizar la Basílica de San Ambrosio de Milán, porque primero tenemos que hablar de una figura muy importante, uno de los grandes pensadores y de los padres de la Iglesia occidental, que va a ser San Ambrosio, o Ambrosio, obispo de Milán, posteriormente conocido como San Ambrosio. Por lo tanto, mi propósito a partir de ahora en este vídeo es invitaros a mirar esta basílica, este monumento, no solamente como un espacio de culto, como un edificio religioso, sino también como un testigo material de un cambio, un testigo material de su época. Tengo que decir también que la Basílica de San Ambrosio de Milán pues, fue muy reformada, restaurada prácticamente en su totalidad una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial, precisamente por lo que sufrieron todos los monumentos italianos en esos ataques de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a pasar al contexto de Milán en el siglo IV. Tenemos que imaginarnos que estamos en la Milán hacia el año 380, estamos en el siglo IV. El siglo IV es el siglo donde se va a gestar precisamente lo que conocemos hoy como el cristianismo. Entonces, como veis, han pasado 4 siglos desde que se van promulgando las ideas que se habían gestado en Oriente a través del papel evangelizador, tanto de los supuestos apóstoles como de Jesús de Nazaret, etc. Pero claro, es lo que os digo, no tenemos una ortodoxia cristiana hasta el siglo, más o menos hasta el siglo IV. Entonces, vamos a situarnos en Milán, año 380. Milán no era una ciudad secundaria, sino que Milán se había convertido en la capital del Imperio Romano en esta época. Primero, hay una serie de cambios, primero de Roma, pasa a Tréveris, después a Milán, después otra vez a Tréveris y posteriormente la capitalidad la ostentará Rávena. Y después de Rávena será cuando se dé el salto a la capital imperial en Constantinopla. Así que, como veis, las ciudades de la península italiana tuvieron un papel fundamental en estos cambios que se van produciendo y que nos hablan de ese periodo tan fascinante de la Antigüedad tardía.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es la capital imperial? Bueno, pues porque el emperador residía en el Palacio Imperial de Milán y con él, por supuesto, toda la corte, los oficiales, los principales mandatarios militares, los burócratas, es decir, que Milán era un batiburrillo, un hervidero político y religioso muy importante y donde también se estaban dando esos cambios de pensamiento tan interesantes. Tenemos que comentar también que el cristianismo se había legalizado hacía apenas unas décadas con el Edicto de Milán, que sabéis que se decreta en el año 313, fue promulgado por Constantino y Licinio y desde entonces la presencia del cristianismo empezó a crecer a gran velocidad, empezó a ganar muchos adeptos y muchos fieles precisamente porque paulatinamente se estaba convirtiendo de alguna manera en la religión oficial del imperio. Y desde entonces, por lo tanto, hay mucha presencia de esas nuevas ideas que va trayendo el cristianismo y que, por cierto, no eran todas homogéneas, no eran todas iguales. Esto lo veréis también en el vídeo, si os apetece, de la presentación del libro de Alejandro Colete. Lo explicamos todo con mucha más profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la convivencia, incluso entre los propios cristianos y entre el pueblo, los mandatarios, el emperador, etc., y la convivencia con otras religiones tampoco estuvo exenta de tensiones, porque claro, aún quedaban muchísimos, lo que llamamos paganos, o muchísimas personas que profesaban el paganismo, es decir, el rezo o la fidelidad o la adhesión a otras divinidades que estaban presentes en el Imperio Romano Clásico, y no solamente eso, otras divinidades que habían venido de otras zonas del Mediterráneo, de modo que también dentro de la corte imperial quedaban personajes paganos muy influyentes, aún se practicaban ritos tradicionales relacionados no con el cristianismo sino con esas corrientes paganas, y además también el cristianismo, insisto mucho en esto, estaba dividido en distintas corrientes, en distintas facciones teológicas, como por ejemplo una de las fundamentales en esta época va a ser el arrianismo. El arrianismo principalmente lo que cree es en la unicidad de Dios, no cree en la Trinidad. Se cuestiona si María es o no la Madre de Dios, se cuestiona también la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, etcétera, etcétera, con lo cual ahí vemos también algunas ideas que, como decimos en este vídeo que os menciono, también están muy presentes en los inicios de la filosofía y del pensamiento religioso islámico. Bien, en este contexto y en este escenario es donde tenemos a la figura de Ambrosio, que fue elegido obispo. Dicen las fuentes documentales no tanto las fuentes documentales, sino esa compilación de las vidas de los santos, que fue elegido obispo casi en contra de su voluntad y pronto se convirtió en una de las figuras más carismáticas y firmes de la Iglesia latina. Por eso se le considera padre de la Iglesia latina y, si no me equivoco, en la Iglesia de San Román de Toledo, que sabéis que están representados los padres de la Iglesia occidental, de la Iglesia europea y de la Iglesia hispana o hispano-visigoda, pero bueno, de la Iglesia hispana, precisamente San Ambrosio es uno de los santos que está representado en el intrados de uno de los arcos de la iglesia de San Román de Toledo, que os invito a visitar si vais por allí. Bien, San Ambrosio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se enfrentó al poder imperial. En cuestiones religiosas también intentó imponer cierta autoridad y también se dedicó a construir un nuevo modelo de liderazgo episcopal. Para plasmarlo materialmente, mandó levantar un pequeño espacio religioso que expresara el triunfo de la fe cristiana y el poder que tenía la sede de Milán, la sede milanesa. Por lo tanto, Ambrosio es uno de los grandes personajes que vais a encontrar constantemente tanto en Italia como en Milán. Plazas dedicadas, esta Basílica de San Ambrosio. La que vemos hoy en día, como os comentaré posteriormente, no es la original, sino que fue reformada en época lombarda y, como os digo, posteriormente también fue muy restaurada después de la desgracia de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cómo fue el primer espacio, que se llama algo así como la Basílica Martyrium? Bueno, pues la construcción de este pequeño espacio martirial, un espacio conmemorativo para contener algunas reliquias, no de San Ambrosio, sino de otros santos locales, para también, como os digo, darle cierta legitimidad a la ciudad de Milán como sede imperial y también como sede protectora de ese cristianismo ya oficial. Esa construcción comienza hacia el año 379 y se termina hacia el 386, es decir, que no pasan demasiados años y además fue un espacio relativamente pequeño. Como os decía, este edificio recibió el nombre de Basílica Martyrium. ¿Por qué? Porque era un espacio conmemorativo, un espacio donde se veneraban reliquias. No era tanto un espacio de culto para celebrar la liturgia. Entonces, como menciono, fue concebido como un lugar dedicado a los mártires y a la veneración de los mártires. Esto también fue muy común a partir de la recuperación o de la creación de los itinerarios en los santos lugares, que, como bien sabéis, a los santos lugares se peregrinaba no tanto para venerar reliquias, porque evidentemente si Jesús ha resucitado no pueden quedar
reliquias físicas tipo vértebras, huesos y esto, porque si no pues se cae toda la teología, pero sí que lo que se veneraban eran los lugares donde había sucedido algo, donde se había producido una teofanía, una presencia de la divinidad. Precisamente es esa presencia invisible lo que se va a conmemorar en estos santos lugares. Pero aquí en Milán estamos en el caso todavía de la celebración de la conservación de reliquias de santos mártires. Entonces no tenemos que olvidar que el culto a los mártires era algo primordial en la creación de ese primer cristianismo y sobre todo en la antigüedad tardía. Progresivamente la antigüedad tardía es un periodo muy importante y muy interesante porque se va a tender hacia la abstracción de la veneración de estos espacios. Como os digo, vamos a pasar de un momento en el que se veneran reliquias físicas a pasar a la veneración de espacios donde no se ve nada y precisamente esa abstracción, esa nada, es lo que se va a venerar. Esto lo explicaré, si Dios quiere, en próximos vídeos relacionados con todo este pensamiento. Entonces, los mártires en esta época representaban la victoria de la fe frente a la persecución, porque también se había creado, como bien sabéis, esa idea de que el Imperio Romano perseguía constantemente a los primeros cristianos, los martirizaba, y esa martirización es también la justificación para esa celebración y para esa potenciación de los ejemplos, de las vidas de los mártires y también de la construcción de espacios de conmemoración, y precisamente esa fundación de espacios de conmemoración hace que progresivamente también vaya cambiando un poquito el paisaje monumental, se vaya cristianizando. Por eso os digo que esto es muy interesante porque sucede de forma progresiva, no es una cosa que ocurra de un día para otro. Bueno, el diseño de esta Basílica Martirium de San Ambrosio respondía a un esquema basilical clásico. Normalmente los espacios conmemorativos, como bien sabéis, suelen tener planta centralizada, estar cubiertos con cúpulas siguiendo la estructura de los mausoleos romanos, pero no siempre va a ser así. Puede ser así o que es lo más habitual, lo más común, pero en este caso ya tenemos una estructura de basílica clásica. Una nave central flanqueada por dos naves laterales, la nave central es un poquito más ancha y más alta que las dos laterales, tenemos un ábside semicircular en el extremo oriental y delante tenemos un atrio porticado, un patio porticado que es un espacio de transición entre la parte exterior de la ciudad, la parte no religiosa, la parte donde se produce la vida cotidiana, y ese patio o ese atrio de transición es lo que nos va a dar esa sensación de rito de paso, de estar pasando de un espacio no religioso a un espacio de culto, a un espacio no tanto de culto, sino de veneración de reliquias o de personajes importantes. Es decir, el atrio lo que hace es dar u ofrecer a las personas que van a entrar o se van a adentrar en ese espacio sagrado precisamente esa sensación de transición de un lugar a otro para que sea mucho más soft, mucho más suave. También este sentido es el que tienen los atrios de las mezquitas, que lo conservan precisamente de la arquitectura de la antigüedad tardía. Pero en este caso, en la Basílica San Ambrosio de Milán, en la Basílica Martirium, tenemos algunas novedades significativas. Como os digo, el atrio sirve como ese espacio de transición y de preparación, un lugar también para que los catecúmenos se reúnan, también para hacer algunos actos procesionales. Y la sobriedad interior también reflejaba de alguna manera una espiritualidad distinta de lo que había sido la ostentación de la última etapa de lo que llamamos la Roma clásica. El edificio, en realidad, cuando uno entra, lo que está viendo es la autoridad episcopal, pero estamos viendo que tanto la estructura como los elementos constructivos, los elementos sustentantes, sostenidos, la decoración, toda ella va a responder otra vez a la estética de la Roma más clásica, de la antigüedad. De hecho, se utilizaron algunos materiales reutilizados de otros edificios de época romana. Una de las cuestiones que a mí más me llama la atención del aspecto que tiene actualmente y que también trabajé mucho en mi tesis doctoral es la repetición constante del número 3, tanto en la portada, en la entrada, como en la parte superior, como luego dentro cuando vemos las tres naves y se desarrollan en el espacio entre el final de la nave y el ábside, donde se celebra el culto, donde se conservan parte de esas reliquias, cómo se va manifestando constantemente la estructura del arco de triunfo de tres luces de época romana, que como bien sabéis Constantino recupera y construye también en la ciudad de Roma. Se le quiso dar durante mucho tiempo un sentido trinitario, pero nada que ver, no tiene nada que ver con la Trinidad, tiene que ver con el uso de una forma a la que se ha dotado de un significado distinto. El arco de triunfo normalmente representaba victorias militares o era una arquitectura conmemorativa
de ese tipo, se reconoce esa forma, el arco de triunfo de 3 luces, pero en el caso de esta transformación de la arquitectura romana en lo que podemos llamar la iconografía de la arquitectura cristiana, ese arco de triunfo lo que está representando es el triunfo de la fe cristiana, de una forma monumental, se utiliza para monumentalizar ciertos espacios importantes. Bien. ¿Qué hizo San Ambrosio aquí? Pues Ambrosio enterró aquí, en esta Basílica Martirium, las reliquias de los mártires Gervasio y Protasio, que él mismo se supone, según la leyenda, que había descubierto y cuya fama como santos mártires había crecido rápidamente en la ciudad de Milán. Cuando Ambrosio muere en el año 397, fue sepultado junto a ellos, y desde entonces la basílica se transformó en un espacio de santuario de la memoria ambrosiana. Entonces vamos a pasar de esa conmemoración de los santos Gervasio y Protasio a también ser el espacio de enterramiento del propio San Ambrosio. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las transformaciones medievales y la gran reconstrucción de lo que llamamos la época románica lombarda. Como os decía, lo que hoy vemos no es exactamente la estructura de basílica que Ambrosio proyectó en el siglo IV, sino que durante el siglo XI la basílica fue prácticamente reconstruida en su totalidad, en gran parte siguiendo los principios de la estética románica lombarda. Sabéis que los lombardos son un pueblo germánico que también va llegando y se va asentando en el norte de Italia y por tanto trajeron también algunas novedades arquitectónicas. En general, cuando uno va a la basílica tampoco le chirrían tanto las formas porque, como os digo, están todas inspiradas en lo que había sido la arquitectura romana. Bien, ¿qué se añade? Por ejemplo, en esta época pues se añaden unas robustas bóvedas de arista que sustituyen al antiguo techo de madera propio de las basílicas. Se construyeron dos torres de campanas asimétricas que aún marcan ese perfil tan característico de la iglesia. Se consolidó el atrio, que tenía algunos problemas estructurales, y se le coloca la galería porticada. La galería porticada es una obra de época lombarda. Por lo tanto, el resultado es una de las grandes obras maestras de lo que llamamos el románico en Italia, que nada tiene que ver con el románico de la península ibérica, ni con el románico francés, ni con el románico inglés. Es un románico muy propio de la zona de la Lombardía, del norte de Italia, y además es un románico muy austero, muy monumental en cuanto a su arquitectura, y la verdad es que es bonito porque parece dialogar con esa concepción que tuvo Ambrosio para la basílica que él mismo promocionó y mandó construir. Algo que a mí me fascina de la Basílica de San Ambrosio es que se convirtió en el modelo de muchas iglesias lombardas, es decir, es una iglesia verdaderamente importante y una se da cuenta cuando llega allí y ve además toda la zona donde está situada la iglesia, que además en ese momento estaba situada extramuros, con una fachada sencilla pero muy monumental, muy grandiosa, con arcos ciegos, con mucha carga simbólica vinculada precisamente a todo este proceso de la antigüedad tardía y la situación especial que tenía Milán en esa época, en el siglo IV, en la cual era la capital del Imperio Romano. Por tanto, la memoria del obispo en esa remodelación de la iglesia seguía viva, no solamente en la liturgia, sino también en la propia arquitectura y en la propia decoración. Otro de los elementos fundamentales por los que merece además la pena visitar la Basílica de San Ambrosio es el altar de San Ambrosio y también la liturgia que se va creando alrededor de la memoria de este santo. Veréis, en el corazón de la basílica encontramos lo que se llama la pala o el altar de San Ambrosio, que es una obra maestra de lo que se considera la estética carolingia. Esta pala, este altar, esta placa de altar fue realizada en el siglo IX por un orfebre del cual se conoce su nombre porque esta firmada es Volvinius y fue realizada bajo el patrocinio del obispo Angilberto II. Los carolingios también dominaron durante un tiempo la zona de la Lombardía y por lo tanto encargaron algunas obras para embellecer la Basílica de San Ambrosio. Bien, este altar es en realidad algo así como un relicario monumental, un relicario absolutamente suntuoso. Está realizado con planchas de oro y plata, ricamente trabajadas con relieves de escenas bíblicas, enmarcan un espacio en el que se custodian las figuras de San Ambrosio y de los mártires Gervasio y Protasio. Por lo tanto, esta obra de orfebrería no solamente cumple una función litúrgica, sino que también es una manifestación del poder, porque se están utilizando elementos y materiales increíblemente lujosos y suntuosos, también para dotar de legitimidad a las propias reliquias y también para dotarlos de belleza y de una relación también con lo sagrado. Como bien sabéis, el uso de elementos suntuosos que reflejan la luz, esas piedras preciosas, lo que hacen es elevar
dotan de alto valor a eso que estamos visualizando y lo vinculan con el ámbito de lo celestial, con el ámbito paradisíaco. Por lo tanto, esta pala de altar afirma que la basílica no solamente es un templo cualquiera, sino es un lugar donde descansa el obispo que dio identidad a la ciudad de Milán a partir de esa época. Cuando se contempla el altar de San Ambrosio, se puede imaginar cómo el esplendor de los metales preciosos, de las piedras engastadas, de la técnica del cloisonné, los esmaltes, se puede imaginar uno cómo las velas encendidas, cuando se mostraba esta placa de altar, transformaban todo el espacio litúrgico en una experiencia absolutamente sensorial y espiritual, en la que la memoria de Ambrosio estaba presente, no a través de la visualización de la figura de Ambrosio, evidentemente, porque está muerto, pero sí a través de esos elementos que lo que hacen es ayudar a la imaginación a elevarse hacia el contexto de lo sagrado, hacia lo que Rudolf Otto llamaba la sensación de lo luminoso, del poder conectar precisamente con ese ámbito de lo celestial y con toda la labor evangelizadora de San Ambrosio. Bien, dicho esto, y para ir terminando, tenemos otro espacio maravilloso que no es de la época de Ambrosio, sino que se construye después, que es la capilla de San Víctor in Ciel d'Or, y está situada en el ábside lateral norte, donde nos encontramos esta joya de la arquitectura y también del uso de la técnica de mosaicos romanos para la cubrición del lucido de las paredes y de los muros. La capilla de San Víctor in Ciel d'Or es uno de los espacios también más antiguos de la basílica porque conserva mosaicos tardorromanos del siglo V. La basílica se construye a finales del siglo IV y en el siglo V se anexa la capilla de San Víctor in Ciel d'Or. En su bóveda vemos que aparece Cristo entronizado, rodeado por un fondo dorado que simboliza la eternidad, la bóveda celeste. Ya sabéis que el dorado está relacionado con la representación de lo sagrado, pero sin formas humanas, sino que a través del color y de la luz pues se va creando esta idea de la divinidad. A sus pies tenemos una serie de santos en actitud de adoración y además están situados sobre un cielo azul y sobre la hierba. Ese cielo de oro que da nombre a la capilla lo que realmente está evocando es la Jerusalén celeste y convierte el espacio en un lugar de revelación, en un lugar también, como os digo, de conectar con la divinidad y elevar precisamente a la figura del fiel a ese paraíso celestial. Es la esperanza, la promesa de poder alcanzar a través de ser un buen cristiano ese paraíso celestial. Bien, la capilla estaba dedicada a San Víctor, que fue un mártir del norte de África muy venerado en Milán, y más tarde también fue utilizada como panteón de obispos. En realidad es un espacio que refleja, a través de la riqueza cromática de los mosaicos, de todo el uso del brillo y su carga simbólica, la fuerza que tenía el arte de esta antigüedad tardía para transmitir la fe a través de la visualización de estos elementos, no necesariamente de imágenes humanas que todavía siguen apareciendo, más bien a través del uso de la luz y de estos ricos materiales. Y esto es algo muy importante. Bien, para ir concluyendo, que creo que el vídeo se me ha quedado muy largo, pero para mí merece mucho la pena, os iré poniendo de todas maneras imágenes por aquí y por allá. Pero eso no quita que no os recomiende que vayáis a ver la Basílica de San Ambrosio de Milán si tenéis oportunidad. También podéis venir a verla conmigo si lo deseáis. Seguramente dentro de poquito promocionemos un viajecito a Milán con Dunia Genia Patrimonio. Bien, como os decía, la Basílica de San Ambrosio de Milán no es simplemente un templo románico, ni una iglesia tardo-antigua, ni paleocristiana, ni nada. Es un testigo material de una transición histórica que se puede ver muy bien en este tipo de espacios religiosos o de este tipo de arquitecturas y de construcciones, pero que no suele aparecer en las guías de turismo de las ciudades, por suerte, y para... Bueno, digo por suerte porque sabéis el problema que están teniendo muchas ciudades ahora con la masificación turística. Entonces yo creo que son espacios que merece la pena ir acompañados por personas profesionales para entender verdaderamente cuál es la misión que tenían en aquella época. Esta iglesia de San Ambrosio de Milán también nos está hablando de la consolidación del cristianismo, es importantísima. Entonces, de verdad, no quiero oíros nunca más decir que Milán es una ciudad fea, que no tiene nada, por favor. Milán es una ciudad con muchísima historia, lo que pasa es que hay que conocer los sitios que no aparecen, como os digo, en los blogs o en las guías de turismo. Pero esta iglesia nos habla de la consolidación del cristianismo, del papel que tuvieron los obispos también en la construcción de la nueva Europa medieval y que precisamente son los que van a dotar de sentido a esa Europa medieval cristiana, y también de la transformación de lo que fue el arte romano clásico en un lenguaje que luego vamos a reconocer como medieval, cristiano, lombardo, ostrogodo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo los elementos, dependiendo de dónde se coloquen y la resignificación que ofrezcan, pues van a tener un sentido u otro y nos van a hablar de una nueva época.
Cada parte de esta basílica, cada parte de esta iglesia, desde el atrio hasta los campanarios, el altar, los mosaicos, las capillas, nos recuerda que tanto la arquitectura como el arte son mucho más que formas, mucho más que cánones estéticos y visuales. Son elementos que portan memoria, que portan también, que nos hablan del poder, que nos hablan de la espiritualidad, nos hablan de la sociedad. Por lo tanto, hay que contextualizar también de la economía, del pensamiento, hay que contextualizar todo como si fuera un conjunto. Por tanto, visitar San Ambrosio de Milán es entrar también en diálogo con la antigüedad tardía y darnos cuenta de que estamos en un espacio que sí, si lo analizamos, nos recuerda mucho a lo romano, pero algo pasa, algo está ocurriendo en ese espacio. Nos permite dialogar también con la Edad Media, con el legado también de un hombre que supo transformar la ciudad y su tiempo, es decir, San Ambrosio fue el que transformó verdaderamente Milán en una ciudad importante. Así que si os interesa la antigüedad tardía, si os interesa cómo el arte refleja los grandes cambios de la historia, os invito a que os suscribáis a mi canal, a que dejéis un comentario si os ha gustado este vídeo, y también quería preguntaros si habéis estado alguna vez en la basílica, me lo podéis poner por aquí. ¿Qué os impresionó más? Si fue la austeridad del románico, si parece algo muy distinto, si fue el altar que os llamó mucho la atención, si visitasteis la capilla de San Víctor in Chel d'Or. Bueno, pues a mí me encantaría saber cuáles han sido vuestras impresiones y también deciros que si os apetece estéis atentas y atentos a nuestras redes sociales, porque seguro que muy pronto veréis alguna propuesta de viaje o a Milán o a Roma, a Rávena, para conocer precisamente todo este legado. Iré subiendo vídeos porque me apetece muchísimo sobre todas estas basílicas. En el próximo nos iremos a otra, para que vayáis viendo cómo fue esa época de la antigüedad tardía y lo fascinante que es visitar estos espacios que por lo general están son muy poco visitados. Y bueno, pues nos dan una idea bastante distinta de lo que fue el Mediterráneo medieval en ese periodo entre el siglo III y el siglo X. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.